Saludos mis amigos y amigas. Hoy tengo el placer de comenzar una nueva serie de temas bíblicos. A esta serie la hemos titulado El regreso de Cristo. La Biblia habla claramente de dos venidas de Cristo a esta tierra. Esa declaración aparece en el libro de Hebreos, en el capítulo 9 y versículo 28. Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos, y la segunda vez, sin relación con el pecado, aparecerá para salvar a los que le esperan ansiosamente. En esta serie nos enfocaremos en su segunda venida a esta tierra. También le vamos a llamar el regreso de Cristo. Quiero que quede claro que el regreso de Cristo es una promesa y además es uno de los temas más importantes en todas las Sagradas Escrituras. Cada día que pasa se convierte en un tema aún más relevante. Para los que aman a Jesús de todo corazón, este tema es el más emotivo de la Biblia. En este tema veremos dónde y cómo surgió esta creencia cristiana. Para beneficio de aquellos que tienen interés especial, queremos decirles que vamos a utilizar para este programa la versión de la Biblia conocida como Reina Valera 1995. El tema lo hemos dividido en 5 partes. En la primera parte vamos a hablar de la promesa de la venida de Cristo dada por Jesús mismo. En la segunda parte vamos a hablar de la promesa recordada, en la tercera parte de la promesa inmortalizada, en la cuarta parte de la promesa acariciada y en la última parte de la promesa consoladora. Si desea copia de este tema, nos envía su dirección de correo electrónico a una de las direcciones que verá en pantalla. Sin otra cosa que anticipar, vamos a la primera parte del tema, la promesa dada. Jesús había dicho a sus discípulos lo que se registró en Juan capítulo 13 y versículo 33. Hijos míos, aún estaré un poco con vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije a los judíos os digo a vosotros ahora. Donde yo voy, vosotros no podéis ir. Jesús estaba participando de la última cena con sus discípulos. Les adelantó que estaría con ellos solo un poco más de tiempo y añadió, donde yo voy, vosotros no podéis ir. Les estaba anticipando su inminente partida y regreso al Padre. Por supuesto, la noticia no resultó nada simpática para los apóstoles. Entonces Jesús les hizo una promesa. Y esa promesa aparece en Juan capítulo 14 y versículos 2 y 3. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando me vaya y os prepare lugar, vendré otra vez y os llevaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Este es el momento cuando Jesús dio la promesa de su regreso. En el versículo 2, última parte, y el versículo 3, repito, dice, voy a preparar lugar para vosotros. Y cuando me vaya y les prepare lugar, vendré otra vez y les llevaré conmigo. Pasamos a la segunda parte del tema, la promesa confirmada. Jesús no ascendió al cielo, tan pronto resucitó, porque tenía que dar pruebas convincentes de que estaba vivo y tenía que hablarles otras cosas acerca del reino de Dios. 40 días después de su resurrección, Jesús ascendió al cielo. Lo que pasó en el día de la ascensión es descrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Específicamente vamos a leer
el capítulo 1 y los versículos 9 al 11. Después de decir esto, Jesús fue elevado a la vista de ellos, y una nube lo ocultó de sus ojos. Mientras miraban fijamente cómo iba al cielo, se pusieron junto a ellos 2 varones vestidos de blanco. Y les dijeron: Galileos, ¿por qué quedáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de vosotros al cielo, volverá del mismo modo en que le habéis visto ir al cielo. 2 ángeles confirmaron la promesa del regreso de Cristo. Dijeron: Jesús volverá del mismo modo en que lo habéis visto ir al cielo. En la tercera parte del tema vamos a hablar de la promesa recordada, y comenzamos por decir en esta parte que la noche antes de su martirio, Jesús estableció un importante rito. De eso habla Mateo capítulo 26, los versículos 26 al 29. Y mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Luego tomó la copa, dio gracias y la pasó diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que va a ser vertida en favor de muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día, cuando he de beber vino nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. La promesa del regreso de Cristo quedó inmortalizada no solo en el recuerdo de sus verdaderos seguidores, también quedó inmortalizada en las páginas de la Sagrada Escritura. Pero tenemos que añadir que quedó inmortalizada igualmente en lo que se conoce como la Cena del Señor o Eucaristía. Jesús dijo en esa ocasión: No beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día, cuando he de beber vino nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El apóstol Pablo entendió claramente lo que Jesús quiso decir, aunque él mismo no estuvo presente cuando Jesús estuvo en la última cena. Pero lógicamente él se enteró, él se informó de lo que había pasado allí, y él entendió perfectamente. En 1 Corintios capítulo 11, versículos 25 y 26, dice: Después de haber cenado, tomó la copa y dijo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Cada vez que la bebáis, bebedla en memoria de mí. Porque cada vez que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Pablo vio que el servicio de comunión era un recordatorio de la promesa del regreso de Cristo. Él dijo: cada vez que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. El apóstol Pablo enseñó lo mismo que Jesús había enseñado algún tiempo antes. La participación de la Cena del Señor, específicamente la utilización del jugo de uva, del vino. Jesús dijo que él no bebería de ese fruto de la vid hasta que lo bebiera con nosotros en el reino de nuestro Padre Celestial. Y el apóstol Pablo añadió que mientras participamos de la Cena del Señor, del pan y del vino, estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga en gloria. Pasemos ahora a la cuarta parte de nuestro tema. Vamos a hablar acerca de la promesa acariciada. La promesa del regreso de Cristo
impactó a sus seguidores. Y para que tengamos un ejemplo de cómo impactó esto a los seguidores, miren lo que escribió el apóstol Pablo a su discípulo Tito en la epístola conocida como la epístola del apóstol San Pablo a Tito. En el capítulo 2 y el versículo 13, el apóstol dijo lo siguiente: mientras aguardamos la bendita esperanza, la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Para sus fieles seguidores, el regreso de Cristo se convirtió en la bendita esperanza, la gloriosa esperanza, como dicen otras versiones de la Escritura. De todas las promesas de Cristo, probablemente la que más impacta a sus verdaderos seguidores es que Él regresa a la tierra por su pueblo fiel. Pablo se refirió a esta bendita esperanza como la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuando Jesús regrese a esta tierra, regresará en forma gloriosa. Dedicaremos un tema solamente a analizar la forma como Jesús regresará. Por lo pronto, solamente podemos anticiparle que el apóstol Pablo habló de la bendita esperanza de la segunda venida de Cristo y se refirió a ella como la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Quiero decirles que analizando la Biblia podemos encontrar declaraciones sumamente valiosas y prácticas. Y ahora nos vamos a referir a una de ellas. Porque creer y anhelar el regreso de Cristo conlleva muchos beneficios para aquellos que creen y anhelan que Cristo vuelva a esta tierra. La declaración que vamos a leer ahora es muy importante y aparece también en la epístola del apóstol San Pablo a Tito en el capítulo 2 y vamos a leer los versículos 11 al 14. Porque la gracia de Dios que trae salvación se manifestó a todos los hombres y nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Mientras aguardamos la bendita esperanza, la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Los seres humanos que creen y anhelan el regreso de Cristo están desafiados, están motivados a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Si todos los habitantes de este planeta fueran verdaderos creyentes en Cristo Jesús, renuncian a la impiedad y a los deseos mundanos y su actitud haría una diferencia muy grande en este planeta. En segundo lugar, aquellos que creen y anhelan el regreso de Cristo viven de manera sobria, justa y piadosa. En tercer lugar, se mantienen los que esperan el regreso de Cristo, se mantienen aguardando la aparición gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y en cuarto lugar, se purifican y son celosos de buenas obras. Los seres humanos que aman a Jesús anhelan ser como Él. La creencia en el regreso de Cristo, en el pronto regreso de Cristo, es una fuerte motivación para que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos, para que vivamos de manera sobria, justa y piadosa, para que nos mantengamos aguardando la aparición gloriosa del gran Dios y Salvador que es Jesús. Además,
Los que creen en la venida de Cristo y anhelan que eso ocurra, se purifican y son celosos de buenas obras. Pasamos a la tercera parte del tema, y en esta tercera parte del tema vamos a hablar de la promesa consoladora. A cada ser humano le aguardan dos cosas. Hebreos capítulo 9 y versículo 27 dice así: está ordenado que los hombres mueran una vez y después enfrenten el juicio. Lo primero que aguarda a cada ser humano es la muerte. Lo segundo que aguarda a cada ser humano es el juicio ante Dios. La muerte a la que se refiere aquí no es en ninguna manera el fin de todo. El fin de la existencia de un ser humano no llega cuando muere. Jesús prometió a sus discípulos, a sus seguidores, a los que creen en Él, la resurrección para vida eterna. Las palabras que Jesús pronunciara se registraron en Juan capítulo 11 y versículos 25 y 26. Jesús respondió: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Estas palabras Jesús las dijo a Marta, la hermana de Lázaro, cuando Lázaro había estado ya sepultado hacía 4 días. En esta declaración Jesús dijo dos cosas sumamente importantes. Lo primero que dijo fue que el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Es decir, todos aquellos seres humanos que están vivos y creen en Él, aunque mueran, viviremos. Y lo segundo que dijo es que el que vive y cree en mí no morirá para siempre. En estas dos declaraciones el Señor está prometiendo que sobreviviremos a la muerte el día en que resucitemos, porque Él va a resucitar para vida a todos aquellos que murieron en la fe del Hijo de Dios. El que vive y cree en Jesús muere, pero no muere para siempre. La muerte es un estado transitorio y temporero entre el momento de la muerte y el momento de la resurrección. Podrán pasar miles de años, como en el caso de Abel, uno de los hijos de Adán y Eva. Sin embargo, cuando Abel se ha resucitado, para él fue como si se hubiera quedado dormido y despertara al día siguiente. El siguiente texto bíblico dice cuándo se cumplirá esta promesa de la resurrección para vida eterna. Me refiero a Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 16, que dice así: porque el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando Jesús regrese a esta tierra, lo primero que hará será resucitar a los muertos en Cristo. Anticipo que cuando Cristo venga a esta tierra, Él no va a pisar el suelo del planeta. Le vamos a estar contemplando desde algún lugar en el cielo. Todos los seres humanos le estaremos viendo. Y desde allí, tan pronto todos los seres humanos le vean y estén conscientes del regreso de Cristo, el Señor dará las instrucciones, dará la orden para que los muertos en Cristo resuciten. Ese será el momento en que todos aquellos que murieron en la fe de la resurrección prometida por el Señor Jesús serán levantados de sus tumbas para vida eterna. Tenemos que concluir y vamos a dedicar algunos minutos para concluir este tema.
Y comenzamos diciendo que el regreso de Cristo es una promesa divina, es una promesa alentadora, es una promesa consoladora. Por lo tanto, mi estímulo a mis amigos y amigas es que elevemos nuestro pensamiento más allá de la pandemia y pensemos en un Jesús que está accesible a nuestra necesidad y pronto a regresar. No solamente Jesús nos puede ayudar en los problemas que afrontamos cada día. El mayor de todos los problemas es el que nuestra vida está limitada por la muerte, y eso se va a resolver en favor de todos los que creen en Jesús cuando Él regrese a esta tierra. La promesa de Jesús, vendré otra vez, debe ser una fuente de alegría y gozo. Mi experiencia personal me dice que algunas personas se asustan cuando hablamos acerca del regreso de Cristo. Sin embargo, cuando uno ama a Jesús, cuando uno sabe que Dios es amor y que Jesús murió por nuestros pecados, entonces la promesa del regreso de Cristo para nada es una experiencia atemorizante, más bien es una fuente de alegría y gozo. Jesús prometió 3 cosas, aparece en Juan 14, versículos 2 y 3. Ya lo vimos, pero se los voy a resumir. Jesús prometió, en primer lugar, volver a esta tierra. En segundo lugar, prometió tomarnos con Él. Y en tercer lugar, prometió llevarnos con Él al hogar de nuestro Padre Celestial. Esta preciosa promesa, la que da origen a la bendita esperanza, a la gloriosa esperanza, da sentido a la vida. Esta promesa da propósito a la vida. Esta promesa da seguridad y da esperanza. Desde que yo conozco el tema de la segunda venida de Cristo hace más de 50 años, eso está en mi mente. Cristo viene, quiero estar preparado para recibirle en paz e ir con Él. La fe en la venida de Cristo ha dado sentido a mi vida, ha dado propósito, ha dado seguridad y ha dado esperanza. Y yo espero, mi amigo y mi amiga, que usted se apropie de este sentido, de este propósito, de esta seguridad y de esta esperanza. En el primer tema de la serie El regreso de Cristo, hablamos acerca de la promesa de la segunda venida de Cristo que fue dada por Jesús, confirmada por 2 ángeles, inmortalizada en el recuerdo de sus seguidores en la Biblia y en el rito de la Eucaristía. Es una promesa consoladora y es motivo para que nuestras vidas sean correctas como fue la vida de Jesús. Mis amigos, si le interesó este tema, si lo quiere leer con más calma, simplemente se lo podemos hacer llegar, ya sea para que usted lo estudie y aún para que lo predique. Si usted es predicador, simplemente envíenos su correo electrónico a la dirección que han estado mirando en la pantalla y que aparecerá finalmente en la última etapa de este programa. De mi parte, la bendición de Dios acompaña a todos mis amigos y amigas. La paz de Dios esté en sus vidas ahora y siempre.